llena mi vida con tu poder. Hola, ¿cómo están? Les saludo en este día tan especial. Saludo a nuestro obispo y a todos los pastores, consiervos y hermanos que estarán viendo este video. Soy el pastor Edwin Montesino, junto a mi esposa Jacqueline estamos pastoreando por la gracia y la misericordia del Señor y MP Colina. Quiero compartir en esta mañana este importante tema que ya inició nuestro querido pastor Joselín Salazar sobre Tito. Específicamente él habló sobre el capítulo 1 y en esta mañana quiero hablar sobre el capítulo 2 que me ha correspondido. El tema de la epístola, como ya lo enseñó nuestro querido consiervo, ¿no es cierto?, es uno de los temas más relevantes. Es el orden en la casa de Dios, es decir, en la iglesia local. En este segundo capítulo vamos a ver, ¿no es cierto?, algo muy interesante para que podamos irnos acostumbrando a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo primero que quiero decir es que en el capítulo 1 vimos a la iglesia como una organización y el tema desarrollado tenía que ver con el orden divino en la iglesia local. Una iglesia ordenada debía tener ancianos reconocidos oficialmente que cumplieran los requisitos bíblicos establecidos. El tema en el capítulo 2 es: la iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios. Ese es el tema. La iglesia tiene que enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios. En caso contrario, no es una iglesia. Recordemos que al comienzo mismo de la iglesia, en el capítulo de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, nos hablan que la iglesia en aquel día perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En el primer capítulo ya lo señalábamos, a los ancianos se les da una tarea importante, pero acá en el capítulo 2 de la carta a Tito, el énfasis del apóstol Pablo, recaerá en la enseñanza de la palabra de Dios. Del versículo 1 al versículo 10 de este capítulo 2 habla sobre la piedad en la esfera familiar. Detalla cada aspecto relevante en los ancianos, en las ancianas, en los jóvenes, en las señoritas, en los siervos y también, por supuesto, ¿por qué no decirnos nosotros, los ministros de la palabra del Señor? En esta porción del versículo 1 al 10, Pablo el apóstol va a presentar la aplicación de la piedad en la vida diaria, a la conducta de los distintos miembros de la iglesia. Como decía, los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, hombres jóvenes y siervos. Lo que Tito hablará debería estar en concordancia con la sana doctrina. Cuán importante que el mensaje predicado, enseñado, concuerde con la enseñanza de la palabra de Dios. Ya no podemos hablar cosas que la palabra no ha hablado. La expresión sana doctrina, que hoy día muchas veces se escucha por ahí por las redes sociales, puede traducirse también como sana enseñanza. Significa la doctrina de los apóstoles, el tema más importante. El primero en la lista de las prioridades de la iglesia primitiva era la doctrina de los apóstoles. Qué relevante es entender este concepto. Por cierto, estimados consiervos, lo que leemos en esta epístola o carta que estamos estudiando es también una parte de la doctrina de los apóstoles. Principalmente vamos a señalar algunas enseñanzas, algunas recomendaciones que le da Pablo a su hijo espiritual, Tito. En el versículo 2 habla sobre los ancianos. Se refiere a hermanos varones mayores de edad, no particularmente a los supervisores, a los líderes del capítulo 1, a los pastores eclesialmente que dirigían la iglesia. Acá está hablando sobre los mayores de edad, y los mayores de edad eran los que tenían más de 50 años para arriba. A ellos tenía que enseñarle Pablo. Era importante que entendieran esto de poder escudriñar y con su ejemplo ser para los más jóvenes. Aquí la palabra es viejo que utiliza el escritor.
En griego, presbutas, así como en el versículo 3, las ancianas son las viejas o las presbutidas, que es las personas con mayor enseñanza, con mayor proyección de vida y que podían ser fundamentales en lo que ellas podrían enseñar a los más jóvenes. Hay varias recomendaciones para ello. 3 apuntan a aspectos morales. La última, un aspecto espiritual. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En general, los ancianos debían tener un porte y una conducta que sea ejemplo y estímulo a los más jóvenes. Su vida, vivida en los caminos del Señor, les dio una experiencia rica en comunión con Dios. Y ahora desde la cumbre de sus años pueden trazar la senda para que otros sigan su huella. Era relevante enseñarle a los ancianos que debían ser un buen ejemplo a los más jóvenes. La experiencia, la madurez, la sabiduría que viene con los años debe de ser expresada, estimados hermanos y consiervos, en una conducta ejemplar para los más jóvenes. Especialmente nosotros que somos ministros del Evangelio, debemos de dar un buen ejemplo a los nuevos pastores que ingresarán al ministerio. Un buen ejemplo, una buena conducta para los más jóvenes que deben, ¿no es cierto?, con eso respetarles por el testimonio que ellos están dando. Ser sobrio significa en el original no mezclado con vino, no ser indulgente con el vino, es decir, una persona dueña de sí mismo, controlada. No puede haber, es que yo soy mecha corta, mi pastor. Debe de ser alguien, un ministro, una persona mayor de edad con autocontrol, con dominio propio. Deben de ser personas serias. El gran teólogo Barclay dice que es aquel que vive con el recuerdo constante de que Dios, tú nos ves en todas partes. No podemos tener una conducta seria en la iglesia y una conducta liviana en el trabajo o en cualquier otro lado o con los vecinos. Debemos de ser prudentes. El que vive bajo control es la fuerza de voluntad que gobierna las pasiones, prudente en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí recomienda algo tremendamente espiritual. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Íntegro, completo en todas estas 3 áreas. Como ministro, como anciano, debemos de ser completos, que nuestros jóvenes puedan ver en nosotros un buen ejemplo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Estimados consiervos, en el versículo 3 habla sobre las ancianas. Ellas por su porte son exhortadas a ser reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. La responsabilidad de las hermanas mayores es servir de ejemplo a las más jóvenes, dice el versículo 4. Qué importante es esto, no es menor, estimados consiervos y hermanos. Reverentes en su porte. La palabra indica algo sagrado. Podría decirse como los sacerdotes dedicados a asuntos, a oficios sagrados. Su porte, su aspecto espiritual, su madurez, su tarea habla de algo consagrado a Dios. Que las más jóvenes puedan ver en ella algo, un ejemplo digno de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Las ancianas deberán mostrar un porte, ¿no es cierto?, una conducta externa, el estado de sus almas, de sus espíritus, como una fragancia de reverencia, de dignidad, de temor reverencial. Son las mujeres que profesan piedad. Qué importante es lo que dice Pablo a Tito en esta recomendación para esta iglesia allá en Creta. No calumniadora. Calumnia es la actitud del diablo, estimados consiervos y hermanos, de hablar mal del otro. Eso no puede estar en un anciano, menos en una anciana, menos en un líder, en un pastor, de hablar mal de otro consiervo. No puede estar. Estamos hablando de la sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Literalmente dice en este texto, no diablas, que viene del griego diabolos, ¿no es cierto? No chismosa, yendo de casa en casa, comentando asuntos de la congregación, de la familia, de los hermanos, que en vez de edificar, dividen, molestan y traen dolor y malestar a la iglesia, a la cual Cristo compró con su preciosísima sangre.
tampoco adictas al vino, un vicio muy común en las sociedades orientales que habla de la falta de sobriedad, dignidad y espiritualidad. Ningún vicio es digno de una mujer piadosa. Maestras del bien o maestras de todo lo que es excelente, dice el texto. La mujer es maestra por naturaleza al estar en contacto con los niños, con los jóvenes y es el eje del hogar. Sin lugar a duda, nuestras esposas, nuestras mujeres son fundamentales en la enseñanza. Por conducta, su conducta es ejemplar y como enseñadoras son fundamentales en una familia cristiana. Estas mujeres mayores y espirituales deben enseñar a los más jóvenes. Enseñar significa entrenar. En griego, sopronizo, de mente sana, o sea, hacer sano, restaurar en el buen sentido, disciplinar, o sea, volver al estado original. Las mujeres jóvenes en el versículo 4 y 5, ¿no es cierto?, habla de que son hermanas, ¿no es cierto?, importantes en una congregación. Y muchos jóvenes van a ver esta conducta en ella. Hay algunas 7 específicamente exhortaciones a las mujeres más jóvenes. Amar a sus maridos, encariñadas con sus propios maridos, dice, ¿no es cierto?, en este texto. Amar a sus hijos. Notemos el orden dado. Primero amar a sus maridos y luego a sus hijos. Obviamente uno conduce al otro, pero no al revés. No puede amar más al hijo que al marido, dice el escritor Pablo a Tito. Ser prudentes o sensatas, de un carácter discreto. Es que yo soy mecha corta, mi pastor. No pueden haber hermanos, ancianos o ancianas con mecha corta. Autocontrol, dominio propio, no se olviden de eso. De un carácter discreto, ubicada, propio de una mujer en la cual muchas veces el silencio es la virtud más preciosa y que mayores resultados da. Ser casta, actitud que en el mundo ha perdido, pero que el cristianismo rescata en toda su plenitud. ¿Saben lo que significa castidad? Significa específicamente pureza de pensamiento, de palabra y de hecho. ¿Qué tanto nos falta ser castos? Cuidadosas de sus casas. No se refiere a ser solo hacendosas en el hogar, como traduce la Biblia de las Américas, asunto que de todos modos es de no poca importancia y muy interesante preocuparse de ser hacendosas en el hogar, pero acá se refiere específicamente, ¿no es cierto?, a enseñar con amor, con paciencia y dedicación a su familia. Ninguna función, por importante que sea, puede reemplazar esto que es cuidar del hogar. Ser buenas o ser bondadosas o amables, sujetas a su marido, donde se usa este mismo término. Estimados consiervos y hermanos, en el versículo del 6 al 9, habla sobre los hombres jóvenes. Pablo una vez más exhorta a ser prudentes, es decir, a tener la mente sujeta, sin duda. Si esta virtud es repetida, es porque es necesaria. La mente es el campo de batalla espiritual donde combaten las pasiones. Por eso debe de estar sujeta, como expresa, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no es cierto?, renovada, dice la palabra del Señor. Luego apela Pablo a Tito para que él sea ejemplo de buenas obras. En cuanto a su enseñanza, deberá demostrar integridad, seriedad y fidelidad. En estos 3 elementos son indispensables en el ministro de la palabra, en el anciano que enseña en una congregación. Cualquiera que falte a estos 3 elementos, integridad, seriedad y fidelidad, atentará contra el efecto y los resultados de su ministerio. Así, estimados consiervos, como la buena conducta de las mujeres jóvenes hará que la palabra sea honrada, la conducta de Tito como un joven, como ejemplo de los varones jóvenes, hará que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de él. El adversario bien puede ser Satanás o sus huestes celestiales de maldad. Los falsos maestros que sin duda estaban pendientes de la palabra y la conducta de Tito, este joven, el siervo de Dios, para juzgarle y atacarle. Por eso que era importante. La boca de los adversarios se tapa, estimados consiervos y hermanos, no solo exponiendo correctamente las escrituras, sino, escúcheme bien, viviendo la piedad
íntegramente. Qué importante es esto. Lo que predicamos, lo vivimos. Último término, hablar de los siervos. Del versículo 9 al 10, la palabra es la conocida como doulos, pero puede aplicarse a cualquier empleado, obrero, dependiente de todos los tiempos. Los siervos formaban parte de la familia tradicional romana. Había entre ellos el oikonomo, es decir, el mayordomo, encargado de la administración de la casa y de los demás siervos; el paidagogos o ayo, encargado de la instrucción y educación de los niños; y los doulos o los siervos o esclavos, pero todos eran domésticos o pertenecientes a la familia. Aquí también hay 5 recomendaciones para todos los que hemos sido empleados de alguna empresa, de algún jefe: que se sujeten a sus amos. La Biblia nunca, escúchenme bien por favor, la Biblia nunca autoriza la rebelión, el desacato, la inconducta, el incumplimiento. La única excepción o limitación es la obediencia a Dios. Que agraden en todo. Diligencia, eficiencia, ser un buen trabajador, que sean complacientes, amables con ellos, como expresa Colosenses 3:22, no solo cuando les está mirando, es decir, eficientes y temerosos de Dios. Que no sean respondones, humildad, respeto, no contradictores con un sentimiento de porfía, de rebeldía, de resistencia, es decir, respetuoso. Que no defrauden, honestidad, ser honesto por sobre todas las cosas, que no roben, que sean honestos con manos limpias, cosa extraña en los siervos de aquella época, específicamente del mal testimonio que tenían los cretenses. Que sean fieles en todo. Confiabilidad, es decir, dignos de confianza a causa de su lealtad y servicio. Otra versión dice, dando evidencia de suprema fidelidad. Si el amo era pagano, debía tener una conducta para ganarlo, persuadiéndole de su pecado a través de su buen testimonio y digno. Si el amo era cristiano, debía utilizar su relación para servirle mejor, como a Cristo, y no entenderla como excusa para ser ineficiente o tener privilegios especiales. El mundo, estimados hermanos, necesita hombres y mujeres fieles, piadosos en sus trabajos, que sirvan a sus patrones, jefes, responsables, como dice Efesios capítulo 6, versículo 5, con temor y temblor, como a Cristo. Entonces, ¿cuál es el fin de esta conducta cristiana? Que en todo, escúcheme por favor, que en todo adornen la doctrina. Que la doctrina aparezca en todo su esplendor a través del testimonio y de vivir la vida cristiana. Un gran teólogo del siglo XVI dice, este debe ser un poderoso estímulo, el testimonio, vivir la vida cristiana, y una exhortación para nosotros cuando sabemos que nuestra buena conducta honra la doctrina de Dios, la cual al mismo tiempo es un espejo de su gloria. Y finalmente, en el último trazo, del versículo 11 al 15, nos habla de la importancia de la piedad. Porque en el versículo 11 nos da la idea de lo que es el fundamento, la doctrina sobre la que se basa la conducta cristiana, la piedad cristiana, la vida del creyente. Estimados consiervos y hermanos, se enmarca en 2 manifestaciones divinas. La manifestación de la gracia de Dios en el versículo 11 y la manifestación de la gloria de Dios en el versículo 13. Manifestación en griego significa epifanía o epifania, indicada en una aparición luminosa desde arriba. De esa palabra deriva el término español fanal de luz. La gracia, es decir, esa actitud divina hacia el pecador que hace que se incline para darle aquello que él no merece. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando las tinieblas de maldad cubrían este mundo en una forma especial, se cumplió la plenitud del tiempo divino y la gracia de Dios se manifestó en la persona de su Hijo encarnado. Bendito sea el nombre del Señor. Estimados consiervos, la segunda Epifania es la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Indistintamente se usa el término para su venida por lo suyo o su venida con lo suyo para establecer su reino. La gracia actúa de esta manera. Finalmente, quiero indicarle que aquí hay 3 interesantes aportes que destacar.
Se dio a sí mismo, no envió un ángel, no usó a un hombre destacado, se entregó a sí mismo, manifestación suprema del amor hacia los demás, se entregó a lo máximo que una persona puede darse, a la muerte por nosotros, es decir, a favor de usted y de mí, y en lugar de nosotros. Él no tenía nada que espiar del mismo, pues dice la Escritura, al que no conoció pecado. Estimados consiervos y hermanos en el Señor, Él nos redimió de toda iniquidad. Cristo pagó el precio de rescate por nosotros para comprar nuestra salvación, para sacarnos del lugar de esclavitud y sacarnos a la libertad gloriosa de los suyos de Dios, de los hijos de Dios. Estimados hermanos y consiervos en el Señor, este capítulo 2 nos habla de esta gran bendición de poder llevar el mensaje del Evangelio a través de lo que nosotros hacemos. Por eso que la enseñanza de Pablo a Tito, y quiero culminar con esto, es que podamos vivir la palabra, que es lo mejor que podemos hacer por la gracia y la misericordia del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que a cada uno de nosotros nos ayude, no simplemente para ser oidores de su palabra, sino que para ser hacedores de ella. Que el Señor les bendiga grandemente.